Buenas tardes, mi nombre es Julián Carlos Segura Sánchez, de tercero básico, y bueno, para el día de hoy les vengo a presentar la tarea uno el recuperamiento de computación. Bueno, aquí vamos a aprender cómo usar formularios de Google, Outlook Forms, y también cómo mandarlo, que vendría siendo por la ayuda de correo electrónico o Gmail. Bueno, empezando por los formularios de Outlook. Lo primero que tenemos que hacer es abrir un navegador, ya sea browser, Forex, Microsoft Edge o Google, etcétera. Bueno, lo primero que tienen que hacer es buscar Outlook, que vendría siendo la página oficial, ¿verdad? Entonces le van a aparecer demasiados apartados, pero el que tienen que abrir sería el primero. Aquí ya nos aparece la página de Outlook. Está cargando por el sistema de archivos. Bueno, aquí ya cargó. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es venir al apartado de OneDrive, que sería esta nubecita que está acá, nos abrirá otra página o si en la misma pestaña, y nos abrirá lo mismo que está en el anterior, pero ya cambiado a OneDrive. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es abrir un nuevo archivo. ¿Cómo? Entonces le damos a la flechita de acá que baje qué tipo de documento sería. Por ejemplo, ya vendría siendo Word, Excel, presentación, blog de notas, y lo que estamos buscando son formularios. Aquí encuestas sobre formularios. Bueno, le damos ahí y se estará abriendo otra pestaña o si no en la misma, este apartado. Ahorita nos mostrará el tipo de formulario que nos está mostrando. Aquí es formulario sin título. Esto ya nos aparecerá al principio. Bueno, para el formulario hay muchas opciones para hacerlo. Ya vendría siendo opciones, textos, calificaciones o fechas requeridas. Pero lo más esencial es obviamente el título y de qué es lo que se va a tratar. Bueno, entonces acá en las preguntas que vendría siendo el formulario, le damos clic izquierdo y aparecería para cambiar el título del formulario. Entonces, digamos, aquí ponemos computación. Me estoy refiriendo de que este formulario es sobre computación. Aquí si queremos agregar una imagen. Bueno, agregar nuevo, ya en una opción que serían múltiples o solo unas, aquí. ¿Y de qué es la pregunta? Por ejemplo, la- las computadoras de escritorio son inalámbricas o alámbricas. Entonces, digamos aquí. Entonces, en la opción uno otra vez con clic izquierdo al nombre. En la opción uno ponemos inalámbrica. Y en opción 2 alámbrica. Después, ahí estaría nuestra pregunta. Aquí hay otras opciones. Por ejemplo, sería copiar la pregunta para ponerla en otra hoja del formulario o si no, abajo de esta. Y después aparecería el signo de esta basurita que es eliminar la pregunta. Y estas flechitas son para subir o bajar pregunta. Digamos, digamos, creamos otra opción. Entonces sería, presionamos la flecha de arriba y se cambia. Y este se queda abajo. Volvemos a presionar la flechita de abajo y aparecerá esto. Ahora, otro tipo de pregunta. Texto. Aquí ya sería, ¿qué son las computadoras? Y aquí el usuario tiene que escribir la respuesta. También, sin mencionar que se puede elegir qué tipo de pregunta sea, digamos, obligatoria, que si no pasa a la siguiente hoja o no termina el formulario sin responder esta pregunta, entonces, digamos, la activamos. Ahí después voy a mostrarle cómo funciona. Respuesta larga, o sea, que no permite que la respuesta sea así como la anterior, como una opción así como inalámbrica, tiene que ser así como una oración o un párrafo requiriendo a una respuesta larga. Aquí como lo mismo en el título de insertar una imagen multimedia. Aquí ya serían más opciones, como por ejemplo títulos, restricciones o si no, agregar ramificación.
Aquí el tercero vendría siendo una calificación. Sería cómo le está apareciendo el formulario. Digamos, entonces aquí os tienen que calificar cómo es esto, digamos, los niveles, de cuántas estrellas estamos hablando, de 2 de 3 de 4 etcétera, o si no de un símbolo en números, así como del 1 al 10 o del 1 al 4 como es el ejemplo principal de acá. Bueno, otro tipo de pregunta es la fecha de una de las cuatro que mencioné al principio. Por ejemplo, ¿qué fecha, qué fecha fueron creadas las computadoras? Aquí usted pone si es obligatoria o no, y aquí su respuesta. Y aquí lo mismo se puede aceptar su título y agregar ramificación. Pero lo cambiado de acá es que no pusieron la etiqueta. La etiqueta ya es como un índice de lo que es la pregunta, o si no, un claro ejemplo. O cómo vendría siendo esto, que me doy a entender. Bueno, entonces eliminamos esta, para que haya más cupo. Bajamos y aquí hay otras opciones más de pregunta, como vendría siendo sección, clasificación, Inker, que se usa para medir actitudes y opiniones sobre un tema. Vendría siendo opción personal de una persona hacia el tema de que estamos viendo. Y pongamos en clasificación, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿cuál es el componente más esencial de una computadora? Y entonces ponemos, por ejemplo, aquí CPU, lado, o si no, monitor. O también pondría siendo mouse, por ejemplo. Y aquí, obligatorio o no obligatorio, lo mismo que las siguientes. Entonces, para hacer un orden exacto, digamos, las primeras preguntas esenciales, subimos la pregunta aquí a la segunda. La primera es como la primera que pusimos, que sería doble opción. De las computadoras de escritorio son inalámbricas o alámbricas. Entonces, aquí elige usted cuál es la correcta. Después aquí, poniendo en orden que viene primero y después que va último. Aquí en la tercera, qué son las computadoras y cómo está apareciendo el formulario. Otra agregando también es ¿cómo se llama? La linker. Entonces, digamos, aquí pone usted año 2005 y 2006. Aquí 2010, aquí 2016 y acá también, por ejemplo, 2020. Entonces, aquí podría ser computadoras de escritorio. Y aquí, computadoras laptop. Aquí también da la opción de, por ejemplo, eliminar esta y dejar solamente las computadoras de escritorio para que así usted califique cuándo se crearon computadoras de escritorio. Por ejemplo, si en 2005 sí, usted marca, si en 2006 no hubo, no lo deja así en blanco, y en 2010 sí hubo, marca. Otro que es este, por ejemplo, probabilidades, ¿verdad? Aquí, como yo puse, ¿qué, qué probabilidad hay de que un virus es detectable
en una computadora, ya sea de escritorio o laptop. Entonces aquí usted va marcando si, digamos, del 0 a 3% o el 5% o el 10%, dependiendo de cuánto cree usted o su conocimiento. Sección. Digamos, esto ya es como, digamos, repartir a la segunda hoja. Aquí con otras preguntas anteriores. Entonces sería, es lo mismo que el anterior. Esto como el título, ahí computación. Aquí sería parte 2 de computación. Y aquí sería duplicar sesión, que se ponga otra de la misma hoja con las mismas preguntas que tiene en la hoja. Después mover sección, como por ejemplo, mover esta para la parte uno. Sería acá en la flechita. Después, si no, la vuelve a bajar. Le da listo y se hace el cambio. Esa de duplicar sección, ahorita se la muestro. Ahí está, sección 3. Es la misma, solo que con el nombre de sección 3. Entonces, aquí, quitar sección. Ahí está. O también, como se quedaron guardadas acá, las preguntas duplicadas se las puede quitar. Aquí sería agregar ramificación. Cómo se vería en una vista. ¿Ah? Y fin del formulario. Atrás. Entonces, ya aquí sería vista previa de cómo sería el examen en computadora, laptop de escritorio y aquí cómo sería en teléfono, dependiendo cómo tenga usted el link. Bueno, ahora para el link, sería aquí en enviar, ya que esta no es como una suscripción premium de que ya trae el Outlook para crear formularios. A usted solamente se le va a entregar el link del formulario o si no como correo o código QR que se escanea con una aplicación de teléfono. O también sería insertar en otra página. Entonces, aquí copiar URL. Después, ahora, ¿cómo se envía esto? Es lo que voy a explicar ahorita. Y la herramienta que vamos a usar va a ser la siguiente. Bueno, va a ser con la ayuda de Gmail. Como dije al principio de la anterior explicación, sería entrar a un navegador cualquiera el de su gusto, buscar Gmail o si usted está usando Google Chrome, aquí le va a aparecer el apartado de Gmail. Entonces, si no lo tiene, lo busca. Entonces empieza a abrir, carga al igual y aquí le aparece su correo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo envío un email? Bueno, aquí a la izquierda arriba le va a aparecer redactar con el símbolo de un lápiz. Bueno, le da clic izquierdo, ahí le va a aparecer para quién, el asunto y lo que lleva en texto, que en este caso sería nuestro link. En asunto vendría siendo formulario de computación. Y en destinatarios sería, por ejemplo, en mi caso, el correo de mi madre. Aquí está. Le tiene que poner el nombre del correo correcto, @gmail.com. Le tiene que aparecer una confirmación de que sí existe este usuario y ya le dejará mandarlo. Sería lo mismo si no le apareciera una confirmación de que sí existe. Igual lo mandaría, pero igual. Entonces, aquí también hay otras opciones de